Hola, hola, ¿qué tal amigos? Esto es John Silence Radio. El programa del día de hoy va a tratar de algo muy especial, de lo cual yo nunca había hablado, pero es uno de los grandes temores de la humanidad y uno de mis grandes temores también, y es una circunstancia en la cual se han basado muchas películas, muchas historias, es una circunstancia que ha sido real y que ha transformado el rostro del mundo, ha transformado las sociedades, ha transformado los países, y es sobre las epidemias. ¿Por qué? Estaba pensando qué cosa podría ser más terrorífica que los fantasmas, que los monstruos, que los zombies. Y bueno, ahí me detuve un poquito y me puse a analizar la relación de las cosas más terroríficas con los zombies. Porque al final del día, actualmente la mayoría de las películas zombies le dan una explicación a esta clase de monstruos o de muertos vivientes que surgieron a través de una epidemia. Y así en el cine hay muchas películas basadas en epidemias, muchas, muchas. Últimamente ya hay más aún de las que antes existían. ¿Por qué las epidemias son terroríficas? Fíjense, amigos, no me puse a investigar hacia fondo el tema. Les voy a hablar lo que yo he vivido y las cosas que yo he aprendido a través de los diferentes libros que he leído y de lo que me han enseñado en la escuela y todo eso, ¿no? Pues las epidemias es algo muy recurrente desde la existencia de la humanidad. No sabemos cuántos años tenga la humanidad sobre la Tierra. No se sabe la antigüedad de la humanidad aún. Los científicos no han llegado a un consenso. Pero, pues la humanidad siempre convivió con pequeños microorganismos, en este caso bacterias y protozoarios, que ocasionan enfermedades, y otros peores, como son los virus y los priones. ¿Por qué los digo diferente? Piensa que las enfermedades son cualquier bicho que se le mete a uno y que le provoca una enfermedad. No es así. Las enfermedades son bacterias, o son provocadas por bacterias, o virus, o diferentes entidades, por así llamarlo, porque no todos son microorganismos. Las bacterias son microorganismos. Son como unas pequeñas maquinitas, las cuales tienen diferentes como protoórganos dentro de ellas, organelos se les llama, que le ayuda a llevar a cabo su ciclo de existencia. Pero los virus no, los virus son una serie de proteínas aglomeradas en una entidad maligna y que nadie sabe qué los mueve para causar el daño que hacen. Ellos pueden entrar a una célula, modificar el ADN a través de su ARN, porque ellos no tienen ADN, ellos tienen ARN. Entonces quitan el ADN de la célula, ponen el suyo, la célula se empieza a reproducir, se rompe y salen más virus a infectar otras células. Son terribles, ¿no? Y además lo peor de todo es que no tienen cura. La mayoría de ellos no tienen cura. La gente tiene que esperar el ciclo de la enfermedad hasta que termine. Como es el virus de la gripa, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, es un tema muy largo y muy apasionante, amigos. De verdad a mí me apasiona. Hay diferentes enfermedades que han atacado a la humanidad, la han azotado desde siempre. Entre ellas, por ejemplo, el cólera, la viruela, que ahora supuestamente está erradicada, las diferentes epidemias de influenza, la peste, que también es una enfermedad que ha diezmado a la población humana terrible, ha sido una de las grandes epidemias. Y por eso hice la división ahorita de qué las provocan. Y los humanos siempre hemos convivido con bacterias y virus, desde antes, incluso por ahí dicen que nosotros, nuestra raza, Homo sapiens, llegó a convivir con los Neandertal y que incluso llegaron a tener pues alguna comunicación ahí sexual entre ellos y que los neandertales fueron los que transmitieron el virus del papiloma humano, pero que en ellos no era tan terrible, pero que en los humanos sí, y que desde ahí viene, por ejemplo, la epidemia del cáncer. El cáncer, aunque es multifactorial, tiene muchos factores y da por muchas circunstancias, una de ellas puede ser por haber tenido una previa infección a este virus del VPH, que como ustedes saben, pues ocasiona pequeñas protuberancias en la piel conocidas como verrugas, y eso después en algunos sitios puede ocasionar el desarrollo de enfermedades como la del cáncer, como es en el colon, por ejemplo. Si alguna persona tiene la infección de este virus ahí, pues se puede empezar a transformar en un cáncer, por ejemplo. Entre otras cosas, en el cuello uterino, ya saben todo este show, ¿no? Les digo, es que es apasionante y podemos irnos por muchos lados. Pero lo más padre y en donde entra la cuestión mística es que antes a las enfermedades se les daba un trasfondo religioso, un trasfondo mitológico.
Recuerden que cuando fue la epidemia de la peste en Europa, recuerden amigos que la epidemia de la peste disminuyó la población europea a un tercio de lo que fue. Mató a muchísima gente. Se dio por ahí, por las estepas del norte de la India. Los mongoles la trajeron a Europa y bueno, fue el acabose porque la gente en Europa era muy sucia y convivía mucho con roedores. Y la peste estaba en las pulgas de los roedores, de los ratones. Y pues picaba a la gente y la contagiaba. La peste era ocasionada por una bacteria, Yersinia pestis, y esta bacteria ocasionaba una infección muy grave, sistémica en todo el cuerpo, principalmente en los ganglios linfáticos, en el sistema linfático. Por eso le llamaban la peste negra, porque la gente se le inflamaban los ganglios a tal grado, de una forma tan severa, que se le veían bolas negras en donde había ganglios, principalmente en el cuello, donde hay una cadena ganglionar importante, debajo de las axilas. Pero además la infección era tan severa que ocasionaba una especie también de una infección en todo el sistema, lo cual es conocido como sepsis. Y las manos, las puntas de los dedos y las puntas de los pies comenzaban a volverse negras, 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 negras por la misma sepsis. Entonces, pues por eso era llamada la peste negra. Y muchísima gente en Europa murió de esto. Y también hubo epidemias en China y en otros lugares de Asia y de Medio Oriente. Y bueno, la peste negra fue terrible. Pero la parte mítica de la que yo quería hablarles es precisamente que se dice de esa época, los escribas que dejaron cierto material que ahora podemos consultar, que antes de que apareciera la peste negra aparecía un caballero en las ciudades donde iba a haber peste, y este caballero maligno rociaba con un vapor la ciudad. A las afueras de la ciudad rociaba un vapor y después se iba en su caballo. Y a unos días pues la ciudad era infectada por la peste. Eso es una leyenda, y así las enfermedades tienen muchas, muchas leyendas. También en África, amigos, fíjense que en África, en la India y en los países que son tropicales, existen muchas y terribles enfermedades. Por ejemplo, el dengue, que solo existía en las riberas del río Nilo. En África, pues ahora ya está en todo el mundo y es una enfermedad terrible que a mí me tocó padecerla y de verdad no se imaginan lo que significa tener dengue. Es algo que te deja marcado por toda la vida. Es una fiebre muy fuerte que dura varios días. Por ejemplo, además del dengue también está la malaria. La malaria, fíjense nada más, es que es algo apasionante porque es terrorífico. La malaria es un protozoario que transmite un mosquito. Un protozoario es una especie de animalito muy muy pequeño que vive en donde hay humedad, ¿no? Este protozoario entra a tu sistema e infecta los glóbulos rojos. Se le mete a los glóbulos rojos. Entonces, cuando entra al sistema, hace cuenta que es una invasión de protozoarios y todo tu cuerpo se llena de eso. Y entonces te da una fiebre terrible, pero los protozoarios inmediatamente se esconden de las defensas de tu cuerpo dentro de los glóbulos rojos. Y ahí se desarrollan y ahí se empiezan a preparar para su siguiente ataque. Y más o menos a los 7, 8, 10 días rompen los glóbulos rojos, salen y vuelven a hacer otra vez la invasión inmediata en tu cuerpo. Entonces es una serie de fiebres que te dan intermitentemente y la gente termina muriendo pues de esas fiebres y de la anemia, entre otras complicaciones. Pero ustedes no lo van a creer, pero una de las grandes uno de los grandes problemas en esa clase de infecciones tan severas es la fiebre, porque la fiebre a veces termina matando a la gente. La fiebre te deshidrata y te deja muy cansado. Imagínense un dengue, que es una fiebre diaria, intermitente, pero diaria, 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 por 1 o 2 semanas, terminas así muerto en vida, pero por la fiebre, porque la fiebre es algo muy agotador, muy, muy agotador. Y pues esta enfermedad, por ejemplo, la malaria sí es. También está la fiebre amarilla y la mayoría de los países tropicales tienen esta clase de infecciones que son específicas de ese lugar. No se escapan los países nórdicos donde hace mucho frío, porque por ejemplo hay una bacteria que ocasiona la fiebre de las montañas rocallosas. No estoy seguro si es la rickettsia. Es el nombre de la bacteria, pero no es rickettsia, es otra. Pero esta bacteria existe en los animales a través de las garrapatas. Las garrapatas son unos bichos que se les pegan a los mamíferos, que parecen canicas, son horribles, son como unas arañas malignas que les chupan la sangre a los perros, a los venados, a cualquier animal que se deje. Pero las garrapatas habitualmente están en los campos, están en los pastos. Entonces, cuando pasa un animal, pues con el pelo la jala y se sube la garrapata y lo infecta y se llena de garrapatas, ¿no? Y las garrapatas pueden transmitir la fiebre de las montañas rocallosas,
que es una sintomatología muy severa y que actualmente algunos artistas, como se dice que Avril Lavigne, la padeció, por ejemplo, y muchos cazadores, muchos artistas que han posado con sus presas, con sus venados, como la Thalía, pues sufrió de esta grave enfermedad, ¿no? Por andar ahí de payas cazando animales. Pero esta enfermedad existe en el norte de los países, en los lugares fríos. Entonces no hay manera de escaparse, amigos. En todos lados, en grandes infecciones y terribles infecciones respiratorias existen en los lugares fríos también. Enfermedades que habitualmente no están en nuestro ambiente, están en los hospitales. Por ejemplo, hay infecciones que se les llaman infecciones intrahospitalarias, de bichos que por alguna extraña razón solo están en los hospitales y solo atacan a la gente que es internada por una cosa y termina muerta porque se contagió por ese bicho que estaba en el hospital. Así es esto, amigos. Y por eso para mí se me hace algo muy terrorífico y muy apasionante, porque a lo largo de la humanidad ha habido diferentes epidemias. Por ejemplo, pues cada año hay una epidemia de influenza. El virus de la gripa se reconfigura cada año y se vuelve inmune a todos el sistema de defensa creado contra él en toda la raza humana. Entonces, al mutarse, es un nuevo virus y el cuerpo no lo reconoce. Y entonces inicia una gripa, ¿no? Muchas personas piensan que esto es una manera de controlar, una manera de ejercer un control mediático de la población a través del miedo, porque hay una teoría del miedo, ¿no? Que a las poblaciones humanas se les debe de meter miedo para poderlas manipular. Y hace algunos años hubo una epidemia de influenza H1N1, así le llamaron, pero fue una epidemia porcina porque surgió del puerco. Como paréntesis cultural, la influenza, que es como la gripe terrible que a veces da, existe en las aves, existe en los puercos, y a veces se muta y se combina con la de los humanos, y es cuando surgen grandes y terribles epidemias, como la gripe española, que también fue una de las grandes epidemias del mundo, que se cree que fue una gripe aviar, y que ocasionó miles de millares de muertes. Sobre todo porque antes no existían los antibióticos, aunque les recuerdo, la influenza no puede ser tratada con antibióticos, pero pues ahora ya existe el oseltamivir y algunos antivirales que logran controlar la enfermedad si son aplicados y casi al momento de que se registra el contagio. A veces la gente utiliza los antivirales cuando el contagio ya está avanzado, cuando la enfermedad ya está avanzada, ya no funciona. Yo sé que es muchísima información en muy poco tiempo, pero pues vamos a ir desglosándola. Por ejemplo, ahorita ya sabemos que las epidemias siempre han existido en la humanidad, que han sido causadas por virus, por bacterias. Actualmente se puede controlar, puede haber un control con enfermedades que son causadas por bacterias, como la tuberculosis. La tuberculosis ha matado a mucha gente, a muchos artistas, a mucha gente importante hace muchos años. Ahorita se supone que la tuberculosis ya está controlada porque existen antibióticos contra ella. Sin embargo, se está haciendo resistente. Entonces, es un problema de salud mundial que dentro de un centenar, no, yo creo que más bien dentro de 10 o 12 años la tuberculosis podría llegar a ser una nueva epidemia porque ahora ya es resistente al fármaco que la controlaba. La viruela, pues que es una enfermedad viral, está erradicada, aunque laboratorios en Rusia y en Estados Unidos la tienen guardada. Por ahí algún terrorista la puede robar y soltar. Y bueno, imagínense una epidemia de viruela. Es horrible la viruela. Vamos a hablar ahorita de ella. Y hay otras enfermedades que están sueltas y que no hay para cuándo y que cada vez son peores, como la grave epidemia de VIH, como las epidemias de influenza estacional, que cada año es una epidemia de influenza. Y también, por ejemplo, la malaria, el dengue, el Zika, todas esas malditas enfermedades horribles sí existen, amigo. Y es terrible. Hasta hace un tiempo fue una epidemia de terror ocasionada por un virus de fiebre hemorrágica llamado ébola. Y de esa epidemia vamos a hablar después de unos comerciales. John Silence Radio. Recapitulando. Entonces, las epidemias son causadas por bacterias, las cuales ya son controladas a través de antibióticos, por protozoarios que pueden llegar a ser controlados. Por cierto, no todas las bacterias pueden ser reprimidas con antibióticos. Existen, por ejemplo, neumonías
que son neumonías fulminantes, que le dan a la persona en la mañana y en la noche ya está en el hospital entubada y el otro día se muere. Hay neumonías así, causadas por bacterias. Entonces, bueno, el caso es de que, pues, hay enfermedades de todo tipo, pero generalmente las que son causadas por virus son las que no son controlables, son las que ocasionan ahorita, actualmente, los mayores estragos dentro de la humanidad. Yo les quiero contar una experiencia que he tenido con todas estas enfermedades. Yo tuve 3 experiencias importantes hasta hace algunos años atrás. Hace 4 años me dio varicela. Ustedes no lo saben, pero yo tengo formación académica en el área de la salud. Nada que ver con John Silence Terror, ¿verdad? Terror y todo. Pues sí es terrorífico, no lo crean. Tal vez no lo crean, pero sí lo es. El caso es de que, pues un paciente, sabiendo que tenía varicela, se puso a hablar conmigo. Yo no sabía porque todavía no tenía demasiada manifestación en su piel. Total de que me contagió. Yo ya estaba grande, entonces la varicela cuando le da a las personas adultas es un poco más severa. Y sí, fue terrible. La parte más terrible precisamente es antes de que la enfermedad aparezca. Porque tu cuerpo empieza a luchar con el contagio y son fiebres muy altas y son dolores musculares y dolores óseos horribles. Así, o sea, te acuestas en el piso, te levantas, te paras, no te acomodas de ninguna manera, es terrible. Esa fue una experiencia que tuve. Pero finalmente una doctora a tiempo registró, se dio cuenta que era varicela y me mandó un retroviral. Y pues se supone que no me dio tan fuerte. Tuve 3 días grave, fuerte la enfermedad. Y después, pues ya fue bajando. Porque se supone que se te puede complicar con neumonía. El caso es que no se me complicó. Y ya esa fue la primera experiencia. La segunda, pues terrible, que ya les conté que me dio dengue. Nunca lo esperé, nunca me lo imaginé. Aquí en la Ciudad de México no existe esa infección, pero estuve viviendo en otro lugar, en el Bajío. No me cuidé de los moscos, o sea, no había reportes de dengue. Bueno, desgraciadamente a mí me dio, es horrible, ya lo hemos hablado. Pero esa es la segunda experiencia. Y la tercera experiencia data de unos años más atrás de todo esto. Y les quiero contar. Y lo que les estaba diciendo, mucha gente piensa que las infecciones o las epidemias son inventos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no se la creyó, lo de la gripa, a lo de la gripe porcina, la epidemia de influenza H1N1 que azotó a México. Mucha gente no se lo creyó. Pero para esto yo apenas terminaba ya la universidad. Yo estaba terminando la universidad y estaba buscando trabajo y estaba por entrar a una institución de salud muy importante en México. En un hospital muy importante de la Ciudad de México, un centro de hospitales, un centro médico de investigación. Yo iba a entrar ahí, ¿no? Y dije, ay, qué padre. Pero empezó la epidemia de influenza, de H1N1, allá por el 2009. Sí, fue terrible porque apenas había empezado y a mí me dio miedo porque yo nunca había vivido una epidemia. Vivimos una epidemia internacional que empezó en México. Fue un evento catastrófico, fue un evento que llevó muchas muertes. Y fue un evento, por supuesto, muy importante. Y yo estaba por entrar a trabajar a un centro médico y dije, ay, no, ya no quiero. Total, de que pues me llamaron, porque déjenme decirles que mucha gente dejó de trabajar en hospitales por miedo a eso. Hubo decesos confirmados mundialmente, fíjense, hubo 18.337 decesos. ¿Se dan cuenta cuántos casos hubo? Se los voy a repetir, 18.337. Obviamente las epidemias de antaño, que eran millones y millones de muertos, pues no se comparan con las de ahora, ¿no? Pero sí murió mucha gente. Total de que me llamaron a entrar a trabajar ya al centro médico y me dijeron, y te toca infectología. Y pues infectología es el hospital donde llegaban todos los enfermos de influenza H1N1. Y yo cuando llegué al hospital vi que había gente así vestida como con su mono de astronauta, ¿no? Así por la influenza. Y dije, no puede ser. Yo estaba bien paniqueado, pero finalmente pues trabajé ahí. El tiempo que duró la infección yo trabajé ahí. Déjenme les cuento, amigos. Sí me dio, pero no se me confirmó. O sea, tuve fiebre bajo estudio. Me dio fiebre muy fuerte, pero no se me desarrolló. Yo creo que fue la influenza porque nunca me había pasado. De pronto una noche tuve mucha fiebre, me llevaron a un hospital porque las clínicas estaban abiertas a medianoche y todo bien loco aquí en México. Me llevaron, me mandaron el oseltamivir. Yo de loco no sé por qué fregados no me lo tomé inmediatamente. Pasaron 2 días y luego ya me sentí bien. Y sí, me tomé como 2 tomas de oseltamivir y luego ya, o sea, no me dio. Pero yo creo que sí me iba a dar. El caso es
de que, bueno, logré sobrevivir a esa epidemia de influenza, pero sí, amigos, sí murió mucha gente, yo lo vi. Yo vi gente que murió por esa enfermedad, vi muchísima gente que murió por esa enfermedad. Vi médicos que por confiados atendían a los pacientes sin cubrebocas, no tenían el cuidado y terminaban internados en el hospital y muertos. La gente se moría en 3 días. Sí es verdad. Sí es verdad, sí fue verdad la epidemia de influenza H1N1 y fue peor de lo que los medios lo dijeron. Fue peor porque mucha gente la tenía, pero no sé por qué motivo, como que las autoridades intentaron poner un candado de los casos y ya había mucha gente que la padecía, pero su expediente ya no decía influenza H1N1, ya decía neumonía atípica, decía. O sea, ya no estaba. Entonces, pues esa gente ya no la aislaban y muchas más enfermeras y enfermeros se contagiaban. Yo siempre tuve mucho cuidado, incluso hasta lastimé mis manos de tanto que me lavaba las manos y me ponía alcohol y me resequé las manos y siempre traía cubrebocas y traía lentes. Y bueno, aún así tuve fiebre en estudio, pero no se confirmó la infección, no se me desarrolló. Yo creo que me iba a dar y mi cuerpo no lo permitió. Porque además, amigos, déjenme les cuento el chisme que a mí jamás en la vida me ha dado influenza. No sé qué es que me dé influenza. Me han dado gripas muy fuertes, pero no con las características de la influenza, de verdad. Hasta hace poco tuve bronquitis muy grave por la contaminación y por varias circunstancias, pero no fue influenza. Y esa fue mi experiencia. Yo sí vi gente, incluso en esos momentos cuando la gente estaba muriendo en el hospital, estaban internados, fue cuando yo vi a esta enfermera fantasma que se llama La Planchada, cuidando a uno de los pacientes con influenza H1N1. Y que esa paciente murió al día siguiente. Déjenme les cuento rápido este relato, ya lo he contado en otros programas. Yo iba pasando por el pasillo del hospital y había un cuarto con aislamiento. Para esto la epidemia ya estaba terminando, ya fue de lo último. Y en ese cubículo con aislamiento había un paciente con influenza. Y el paciente estaba solo, estaba intubado. Generalmente están solos porque pues están aislados. Pero yo vi una enfermera adentro. Es normal, las enfermeras entran, cambian la cama, ayudan al paciente, pero esta enfermera estaba sentada al lado de él. Entonces se me hizo raro porque yo no la conocía. Y dije, ah, caray, ¿y esta enfermera por qué está muy quitada de la pena allá adentro, no? Se va a enfermar, se va a contagiar. Total de que fui, la vi, estaba sentada como dormida, con la cabeza casi hasta las rodillas, porque estaba como doblada hacia adelante. Tenía su falda muy amarillenta, se veía muy vieja, y tenía un cabello rubio, pero muy enredado, así como muy despeinada, como si hubiera pasado 2 jornadas laborales seguidas y ella ya estaba fregada, ya se tenía que ir a dormir. Parecía así, ¿no? Y regresé con una amiga mía, una gran enfermera, linda, lindísima persona, de verdad un ángel. Es difícil que yo conozca enfermeras que yo considere, o más bien en mi vida laboral en hospitales, a los cuales ahora ya no me dedico porque no me gusta ese ambiente, pero yo conocí pocas enfermeras de verdad muy lindas y ella es una de esas enfermeras y le mando un gran saludo. Total, de que le pregunté, oye, en ese cuarto ¿tienes una compañera nueva? Yo no la conozco. No, mijito, a ver, vamos a ver. Y fuimos y ya no había nadie. Y al otro día la paciente murió. Entonces, esa fue mi experiencia con la planchada, ¿no? Y pues, sobre todo, a mí me dio miedo en el momento y todo, pero me daba más miedo en la epidemia, amigos, de verdad. Yo veía que se moría mucha gente y me asustaba, o sea, yo le decía a la gente que me rodeaba, usen cubrebocas, coman verduras, frutas, vitaminas, no sé, algo muy, pues que me di cuenta durante esa epidemia es que las personas que morían más fácilmente eran las personas que tenían sobrepeso. No sé si se les complicaba más la respiración a ellos, pero ellos eran los que morían más fácilmente, las personas que tenían obesidad. Y esa fue mi experiencia con 3 epidemias, las cuales se los cuento en media hora, se los cuento en un ratito, pero para mí fueron meses diarios de combatir ese temor, de trabajar para esas personas, de trabajar en ese hospital, de enfrentar mis miedos, de ver la muerte tan cerca. O sea, jamás yo había estado en un lugar donde diariamente yo veía que se morían 2, 3 personas. Nunca me había pasado, nunca me había pasado. La verdad no sé cómo lo soporté, porque es difícil. Y mis grandes, mi gran respeto y mi admiración a las enfermeras y a los doctores que trabajan en hospitales de tercer nivel de atención, donde llega gente muy grave y donde diariamente estás luchando por la vida de esas personas. De verdad se siente la vibra, se siente la muerte cuando llega, se siente
la desolación, la tristeza. Es muy difícil estar en un hospital, tan difícil que yo no quiero estar nuevamente en uno, de verdad. Y yo trabajé en 4 o 5 hospitales importantes dentro del país, no nada más aquí en México. Que de verdad a mí yo rezaba, yo le pedía al universo que me toque una clínica tranquila ahí donde atiendes cualquier cosita. No, siempre me mandaban a los hospitales de alto nivel y mucha gente decía, qué padre, ahí te vas a curtir, ahí vas a aprender, pero también ahí te enfrentas a cosas terribles, grandes miedos, grandes enfermedades, cosas terribles, ¿no? Y esa fue mi experiencia con las epidemias. Ha pasado media hora del programa para que podamos llegar a pues ir haciendo un marco histórico de por qué para mí es algo terrorífico, por qué creo que es algo importante y por qué podría haber una epidemia escondida dentro del país, dentro de la ciudad, dentro de las personas, dentro de la fauna, en la tierra, que solo necesita algún tipo de lluvia, algo que pueda hacerla surgir nuevamente. Es terrible, ¿eh? Aquí en México se dio una epidemia grave de una fiebre hemorrágica. ¿No sabes qué es una fiebre hemorrágica? Nuevamente, después de estos mensajes vamos a hablar de ello. John Silence Radio. Fiebre hemorrágica. No tengo ni la más remota idea. A veces pienso que uno reencarna, que sí existe la reencarnación. No tengo ni la más remota idea por qué. Para mí la fiebre hemorrágica es una de las enfermedades más terribles que existen. Porque hay enfermedades que pues, son peores, ¿no? Pero bueno, las fiebres hemorrágicas son enfermedades que son transmitidas por un virus, habitualmente. Hay enfermedades que no son no son fiebres hemorrágicas, pero que en su versión maligna suelen ser fiebres hemorrágicas. Por ejemplo, el dengue. Existe el dengue normal y el dengue clásico y el dengue complicado, el dengue terrible. Ese dengue terrible es una fiebre hemorrágica, por ejemplo. El ébola es una fiebre hemorrágica. El ébola y la mayoría de las fiebres hemorrágicas son tropicales. Existen dentro de la selva. Yo llegué a creer que las fiebres hemorrágicas eran una especie de... ¿Cómo les explico? De escudo, de defensa de la selva contra la humanidad. Mientras más personas entraban hacia la selva, tenían más probabilidades de contraer esta fiebre. Para los africanos, porque ahí hay muchas fiebres hemorrágicas, principalmente el ébola, que es la más devastadora conocida hasta ahora. Y del ébola hay 5 cepas, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de ello. Pero para los africanos existen desde tiempos inmemoriales el contacto con esta clase de enfermedades. Y para ellos ya existía un protomodelo como de cuarentena. Por ejemplo, ellos pensaban que la enfermedad era un espíritu que te podía saltar de una persona a otra. Entonces, pues al momento de que una persona se infectaba de una fiebre hemorrágica, todos la evitaban porque el espíritu de muerte podía saltar hacia ti. Imagínense, ya existía un protomodelo de cuarentena, por así decirlo. Y pues la fiebre hemorrágica era tan terrible que terminaba matando a toda una aldea siempre. La fiebre hemorrágica también la pueden contraer los primates. Por ejemplo, actualmente en África hay una fiebre hemorrágica en gorilas. Y piensan que los gorilas de la montaña van a morir por esa fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica generalmente es producida por un virus que parece un flagelo. ¿A qué me refiero? Es un virus que parece un gusanito. Este maldito virus, hasta el momento, es desconocida el comportamiento dentro del cuerpo de este virus. No es tan desarrollada la investigación de saber exactamente cómo funciona, pero les voy a decir que hace más o menos a lo que se ha llegado. El virus entra al cuerpo y ocasiona una viremia terrible, o sea que se reproduce inmediatamente por todos lados. Pero, por lo menos en el ébola, el lugar que más le gusta para meterse es en los glóbulos blancos. Como ustedes saben, los glóbulos blancos son glóbulos de defensa. Entonces, al momento de que entran los glóbulos blancos, pues el cuerpo se empieza a quedar sin defensa. Entonces el virus entra a los glóbulos blancos y ahí modifica el ADN del glóbulo blanco que está diseñado para matar bacterias y lo modifica para su beneficio. Entonces se vuelve como un hotel del virus. Y ahí se reproduce y hace miles de virus y estalla el glóbulo blanco y va el virus y hace una mega infección terrible. Por sí mismo el virus no podría matarte.
El problema es de que el cuerpo se vuelve loco. Entonces el cuerpo hace unas reacciones increíbles para matar al virus. Genera unas sustancias para destruirlo. Entre ellos, también modifica nuestro sistema de defensa creando unas maquinitas llamadas Natural Killers, que son padrísimas, que son como una flecha que se lanzan directamente a destruir el virus. Entonces se ocasiona una fiebre muy alta como parte del sistema de inflamación del cuerpo para detener la infección. Una fiebre muy alta y una tormenta de citoquinas. Y al momento de que el cuerpo suelta estas hormonas que sirven para matar al virus, empieza el desastre. Porque entonces esta sustancia empieza a romper las paredes de las venas y empieza un sangrado muy grave. Entonces la gente va al baño y sangre. La gente vomita sangre. La gente empieza a llorar sangre. Entonces a la gente la tienen que hacer una transfusión y la tienen que poner con suero para que no se deshidrate y tienen que esperar a que el cuerpo pueda vencer al virus. Lo cual, por ejemplo, para el ébola Zaire, que es una de las cepas más fuertes, solo ocurre en el 20% de los infectados. Del 70 al 80% de los infectados muere, sucumbe al virus. Por eso les digo que las infecciones ocasionadas por fiebres hemorrágicas son terribles, son muy graves y además son altamente contagiosas. Entonces cuando las personas empiezan a sangrar, a vomitar, a tener diarrea de sangre, pues todo eso lo hacen en su cama, no se pueden levantar, hacen un cochinero, hacen un tiradero y la gente que los cuida se infecta. Esto es algo muy triste porque es muy conocido que la mayoría de las enfermeras o de los enfermeros que trabajan en Médicos Sin Fronteras y que atienden a los pacientes con ébola en África mueren también junto con los pacientes porque se infectan y no hay cura para el ébola. Y esta enfermedad horrible que les acabo de narrar, hasta hace algunos meses tuvo una grande epidemia de una magnitud tan fuerte que incluso llegó a Europa y a Estados Unidos y ya todo el mundo pensaba que iba a ser el apocalipsis. Incluso los mismos científicos lo dicen, el día que de verdad haya una epidemia de ébola, agárrense, la humanidad se va a diezmar. Y esta epidemia estuvo a punto de ocurrir, pero por el esfuerzo internacional fue contenida. Y esto es de terror, es efectivamente y absolutamente de terror. Ahora que ya comprendemos que es una fiebre hemorrágica, déjenme decirles que en América también hubo fiebres hemorrágicas. Porque la mayoría de las fiebres hemorrágicas, les digo, existen en las zonas tropicales y son transmitidas por roedores. En este caso, por roedores voladores, como los murciélagos. En África, los murciélagos son los principales transmisores del ébola, porque la cadena es que un murciélago de esos gigantes que comen fruta, se come una manzana, la manzana se cae, la agarra un mono, el mono se la come, se infecta, el humano caza al mono, el humano se come al mono y se infecta de ébola. Así funciona. Y a veces ni siquiera es necesario. Es tan virulenta, tan contagioso el ébola, que no es necesario que te comas la carne de un primate infectado. Simplemente con tocarlo ya te puedes contagiar. Por eso para todas las personas que viajan a esa clase de países tienes estrictamente prohibido tocar cualquier animal muerto en la selva, porque puede ser ébola o una fiebre hemorrágica. Aquí en América existen fiebres hemorrágicas en las pampas argentinas y una que yo conozco que es en Brasil se llama guaranito. Es el virus del guaranito, que ocasiona una fiebre hemorrágica severa. Sin embargo, estas fiebres hemorrágicas son autolimitadas por zona geográfica. Esto quiere decir que no se ha hecho una epidemia de gran escala. Y no sabemos por qué, pero sí existen virus que ocasionan fiebres hemorrágicas en América. Y a mí me llamó mucho la atención porque, pues como todos los mexicanos sabemos, que cuando fue la conquista vinieron los españoles y trajeron muchas enfermedades, entre ellas el sarampión y la viruela, que casi exterminó a la población indígena del país. Primero llegó la viruela y fue terrible. No es cierto, primero llegó el sarampión. Primero aquí en América, en México, cuando fue lo de la conquista, primero hubo una epidemia de sarampión. Pues aquí en América no existían esas enfermedades, entonces no teníamos defensas contra ellas, los que vivíamos aquí. Y por tal motivo, pues el sarampión mató a mucha gente. Después fue la viruela. La viruela es horrible. La viruela hasta hace poco se erradicó. Pero la viruela es una enfermedad que te ocasiona como ronchas, con forma como de ombligo, en todo el cuerpo, por fuera y por dentro. Y es tan grave y tan grande la viremia que mucha gente termina muriendo. Y en la antigüedad a los niños no se les ponía un nombre hasta que haya sobrevivido a la viruela.
Con esto les digo todo, amigos. Entonces, pues aquí a México llegó la viruela, ¿no? Y fue terrible porque mucha gente murió, muchísima. Hay diferentes tipos de viruela. Incluso ahorita está erradicada del mundo la viruela humana, pero existe la viruela en los primates y en las aves. Y esta viruela también puede ser transmitida a los humanos. Entonces, pues por ahí existe el temor de que nuevamente haya una epidemia de viruela o que algún loco la suelte de los laboratorios, ¿no? Imagínense, porque les reitero, Rusia y Estados Unidos la tienen en sus laboratorios. Pero después de estas dos infecciones tan graves que hubo en la conquista, y principalmente aquí en Tlatelolco, surgió una de las enfermedades más misteriosas, una pandemia terrible, poco conocida y que de lo cual todavía no se tiene un dato de qué era. Ajá. Esta enfermedad tiene el nombre, ahorita les voy a decir porque es un nombre náhuatl que le pusieron. Se llama Cocolistli y surgió esta gran epidemia en 1576. Aquí, gracias a una revista que tengo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, me emocionó ver, wow, o sea, que existía esta enfermedad. Por supuesto, los españoles trajeron muchas más enfermedades como la tosferina, el tifo, muchas otras cosas, pero esta enfermedad ya era conocida por los indígenas de la zona y se llamaba Cocolistli. Le pusieron otro nombre, e incluso era más conocida por el otro nombre. Hubo testigos presenciales y les voy a decir, Francisco Hernández, en el texto de autores españoles que databan de esa época, de 1576, por ejemplo, uno de los padres de la Nueva España decía, porque aquí se llamaba Nueva España, que en Tlatelolco, según Sagún, morían entre 60 y 80 personas diario de esta enfermedad, del cocolistli, que era una fiebre, una fiebre hemorrágica como el ébola, que estuvo hace 400 años aquí en México, y que corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir, de que vuelva a suceder, amigos, imagínense. Y bueno, era completamente contagiosa, terrible, le llamaban que era pestilente, decían que a las personas se les ponía la lengua seca y negra, que tenían una sed muy intensa, una orina de color verde y negro, y se ponían pálidos y les daba ictericia, o sea que su cuerpo se cambiaba el color como amarillo, se ponía muy muy débil la gente y los ganglios se inflamaban a la altura detrás de las orejas. Todo el cuerpo amarillo, delirio, convulsiones, una gran tumoración detrás de las orejas, muy dolorosa, dolor en el corazón, en el pecho, una gran angustia, diarrea con sangre. Y bueno, al momento de que se cortaba al paciente o se sangraba, porque antes la gente pensaba que al sangrar a un paciente enfermo, su enfermedad podría mejorar, salía la sangre negra y podrida, putrefacta, manaba sangre podrida de los oídos. Bueno, se pueden imaginar. Y aquí es Alonso López, que era un cirujano del Hospital Real de Indios, o protomédico como se les conoce. Decía, esto fue lo que escribió, los enfermos tenían excesiva sed. Nunca se hartaban de agua, porque era tanto el calor del veneno que en el estómago y corazón tenían, que les subían aquellos humos al cerebro, y que a 2 días los tornaban locos. Separaban los heridos de este mal muy amarillos y atiriciados. La orina que echaban los enfermos era muy retinta como vino, muy gruesa y espesa. Los que orinaban mucho eran los que vivían. Es que ya ven que hablaban raro los españoles de esa época, pero se refiere a que los apostemas tras las orejas era lo primero que ocurría. Ya después empezaba a sangrarle mucho la nariz y a través de la boca. Otros textos, como dice aquí esta información, decían que había un grande dolor de estómago y sobre todo todos decían que había un importante flujo de sangre, pero sangre negra, un líquido como podrido. Es una enfermedad terrible, ¿no? No, incluso ni parece. Las fiebres hemorrágicas habitualmente no son así. La gente no vomita sangre podrida, pero aquí decía que era muy muy oscura la sangre, como muy y que tenía un mal olor. Y también decían que atacaba especialmente a los jóvenes y rara vez a los viejos, quienes aún inválidos por ella
lograban vencerla. Fíjense nada más. Se dice que primero invadió aquellas regiones ocupadas por las tribus indias y ya después pues empezó a atacar también a los españoles. También decían que los indígenas anteriormente comían mucha comida silvestre, hierbas, animalitos, andaban desnudos, se bañaban a medianoche, y cuando llegaron los españoles pues tuvieron que modificar todas sus prácticas. Entonces se cree que de ahí empezó a ocurrir esta situación. Dicen que hubo una gran sequía años antes de esto. Entonces, al momento de que hubo una sequía y regresó el agua, muchos roedores vinieron de muchos lugares precisamente porque había regresado el agua aquí a la Ciudad de México. Y este gran número de animales, se cree que entre ellos venía este bicho, este virus. Y entonces comenzó la epidemia. Nadie sabe de dónde surgió, ni tienen exactamente el dato de qué manera había ocasionado a toda esta epidemia, ¿no? También nos dice aquí el historiador que los enfermos tenían el hígado tan grueso y tan hinchado que deformaba las costillas y hacía que el pecho se viera deforme, o sea, una inflamación hepática increíblemente severa, que parecía una monstruosidad del hígado. Imagínense que era como un hígado de toro. La hiel apostemada y opilada y muy grande. La cólera que dentro estaba se pudría. O sea, es que el hígado tiene muchas funciones, ¿no? Aquí lo que nos está hablando es lo que parece una hepatitis seguida de una pancreatitis terrible. Y decía que lo que estaba dentro del hígado, todo el flujo estaba podrido. Y cuanta sangre sacaban, pues seguía estando asquerosa y tenía un mal olor, ¿no? El cocolistli parece que es como una enfermedad, como una fiebre hemorrágica, pero es más severa, como que más infecciosa, más asquerosa, más terrible. No se sabe exactamente a qué corresponde. Uh-huh. También les quería hablar del segundo nombre que tuvo y que perduró más conocida que el cocolistli, pero que yo no se los decía porque no encontraba bien cómo se pronunciaba, pero se llama Matlazáhuatl, que significa bubas en forma de red. Y cocolistli significa enfermedad terrible, enfermedad mala, gran enfermedad, cocolistli, o sea, tenía varios nombres. Y esa fue la documentación de la cual se habló. La epidemia duró más o menos varios años, entre 2 y 3 años, y solo estuvo cerca en México, o sea, no pasó de Sonora y no pasó de Guatemala. En Vietnam, Zaire, África del Sur, Sudán, coincide todo esto. Por ejemplo, en 1902, y en Brasil también, grandes similitudes con esta enfermedad. No se sabe qué tipo de fiebre hemorrágica es esta, pero surgió aquí en México y principalmente empezó en el mercado de Tlatelolco. Entonces atacaba a los jóvenes, nadie sabía qué era y fue más terrible que las enfermedades que desgraciadamente pues ya había padecido la población indígena de México. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Y pues les sigo contando. En 1545, la tercera epidemia conocida dentro del siglo XVI. Pujamiento con sangre, eso dicen los historiadores. Pujamiento con sangre y juntamente con calenturas. Y era tanta la sangre que les reventaba por la nariz. Ni los españoles ni los indígenas mencionan de qué enfermedad se trata. Un padecimiento febril hemorrágico con un síndrome cólico y sangriento que causó gran mortandad entre los indígenas en México, conocida como Matlazáhuatl, que es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Desde hace rato, el cocolistli, también así le llamaban. Es terrible. ¿Y saben qué es lo peor? De verdad, se lo voy a decir. Lo peor es de que esto puede volver a pasar. Si realmente existió este virus
Los virus son cíclidos, o sea, en algún lugar, en algún momento, la gente puede recontagiarse y comenzar una epidemia de una fiebre hemorrágica de dimensiones terribles en México. Sobre todo porque ningún país, escúchame bien, ningún país está preparado para una epidemia de fiebre hemorrágica. De verdad que fue un gran milagro que África lo haya logrado contener, la epidemia del ébola, pero se cree que lo logró contener porque las ciudades y los centros urbanos están muy lejanos uno de otro y hay muy mal transporte. Entonces eso ayudó a contener un poquito el contagio. Aún siendo grandes ciudades, lograron tener un poco el control. Aunque les digo, llegó a Nueva York y llegó a Europa, ¿eh? Pero pues lo lograron contener. Y el cocolistli mató a muchos mexicanos por allá de 1545. Quedó esto consignado en los libros. Fíjense. El cronista Sahagún dice: el 10º señor que fue de México se decía Cuitláhuac y tuvo el señorío 80 días, cuando ya los españoles estaban en México, y en tiempo de este acaeció una mortandad o pestilencia de viruelas en toda la tierra, la cual enfermedad nunca había acontecido en México ni en otra tierra de esta Nueva España, según decían los viejos, y a todos afeó las caras porque hizo muchos hoyos en ellas, y eran tantos los difuntos que morían de aquella enfermedad que no había quien los enterrase, por lo cual en México los echaban en las acequias, porque entonces había muy grande copia de aguas y era muy grande hedor que salía de los cuerpos muertos. Esto habla de viruela, ¿no? El año 1545 hubo una pestilencia grandísima y universal, donde toda Nueva España murió y gran parte de la gente que en ella había. Esto es lo que dice el cronista Sahagún. Por su parte, los indígenas dijeron lo siguiente: se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad. Comenzó en Tepehuitl. Sobre nosotros se extendió gran destruidora de gente. Algunos bien los tapó por todas partes de sus cuerpos. Se extendió en la cara, en la cabeza, en el pecho, etcétera. ¿Están hablando de viruela? Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre. Ya nadie tenía cuidado de los enfermos. Nadie se preocupaba de otros. Pero a muchos con esto se les echó a perder la cara. Quedaron cacarañados, quedaron cacarizos. Unos quedaron ciegos, perdieron la vista. Y sí, la viruela ocasiona ceguera en algunas personas sobrevivientes. Y aquí viene lo que yo quería tocar, amigos. La parte sociocultural, la parte emocional. Yo viví una epidemia. Les digo que nosotros en nuestra vida vivimos eventos fuertísimos, pero que no comprendemos hasta que los vemos desde la perspectiva de la historia. Una epidemia de influenza muy severa, que mató a mucha gente, más de lo que se reportó. Estoy completamente seguro. Y fue terrible, fue un año terrible de miedo, de angustia. Y no fue tan grave como algunas epidemias que ocasionan que la gente tenga que irse de sus casas. La epidemia del ébola ocasionó que mucha gente tuviera que o quedarse en cuarentena o alejarse del lugar de contagio, en África. Entonces, imagínense el terror de no saber ni cómo es el contagio, ni cómo es que llega a ti la enfermedad. Y estar esperando enfermarte y a ver si sobrevives. Y ver que la gente que te rodea, tus parientes, tu familia, muere. Pero no muere en condiciones normales, porque no le pueden hacer un entierro normal, porque no pueden tener el tratamiento normal de una, de llevar a cabo un ritual, ¿no? No, los muertos se los tenían que llevar para quemarlos, para alejarlos, para llevárselos. Arrancaban el cadáver de tu casa. No había manera de despedirte de tus seres queridos. Y cuando tú ya estabas llorando por él, de repente te dabas cuenta que ya tenías fiebre porque ya también estabas enfermo. Imagínense los que tenían hijos, los que tenían padres, hermanos que morían y dejaban familias desamparadas en medio de la conquista, en medio de estos invasores terribles que fueron los españoles, y que surge la Matlazáhuatl, de verdad, o sea, una mentada de madre, perdón que se los diga así. Pero pues ya había golpeado la viruela. O sea, la viruela es terrible, amigos. Ya había golpeado el sarampión, jamás visto en estas tierras. Y de repente, la Matlazáhuatl. Tenía razón aquella diosa que había llorado por los indígenas, anunciando que iba a venir la conquista y que iba a venir la muerte a este lugar del mundo. Y pues sí vino la muerte en muchos caballos apocalípticos. Entre ellos, pues el cocolistli, ¿no? Que fue terrible. Y esta infección se dio aquí y es muy misteriosa, nadie sabe qué fue, nadie sabe porque desapareció y no volvió y no hay registros médicos de alguna muestra. Una enfermedad que fue preferencial de las clases bajas, de los mal alimentados, de indígenas,
Una combinación, algo que parecía una combinación de varias enfermedades, pero que terminó siendo una enfermedad muy contagiosa que se dio en este territorio. Un gran aumento de la mortalidad en los grupos. Además de hambre, ¿no? Porque, o sea, los enfermos aquí parece como que los abandonaban y los dejaban que murieran de hambre. Los dejaban ahí, a lo mejor no era por mala onda, era porque la gente tenía, la metían en otra clase de cuarentena, se la llevaban a otros lados, abandonaban a sus seres queridos. Escasez, carestía, el mal estado de los alimentos, desnutrición, el agua contaminada, hacinamiento, había habido una sequía. Todo esto propicia la aparición de enfermedades. Y más terrible si hay fauna nociva, como los roedores, ¿no? Que son quienes pudieron haber llevado a través de las pulgas esta enfermedad que azotó a la población aquí en el centro, en el corazón de México. Por supuesto, los españoles se agarraron que esto fue porque se resistían a abrazar la religión católica, ya saben, y de ahí surgieron varias vírgenes. Por ejemplo, en 1531 hubo una gran pestilencia de sarampión, se propagó por los pueblos indígenas, y en ese año fue cuando ocurrió la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y las subsiguientes curaciones milagrosas de los indígenas. Pues sí, mucha gente se enfermó y la Virgen la sanó. Eso fue lo que creyó, eso fue lo que inventaron, o sea, de ahí se agarraron. Después, fíjense, en 1538, en una circunstancia terrible también de epidemia, surgió la Virgen de la Salud en Pátzcuaro, para todos aquellos enfermos que necesitaban de ella, ¿no? Nuestra Señora de Ocotlán en Tlaxcala, en medio de una epidemia de viruela, indios muriendo por centenares, y de pronto, según la tradición, fue encontrada una imagen de la Virgen María en un bosquecillo cercano a Tlaxcala. La encontró un indio llamado Juan Diego, así como la de Guadalupe. La imagen habló y dijo que los indios sanarían si tomaban agua del río. Entonces todos los indios fueron a tomar agua del río y ¡puc! Milagrosamente sanaron. ¿Tendrían poder realmente estas deidades? O como siempre yo estipulo o digo, el poder del decreto, de decir voy a sanar, de tener fe en algo. Los indios ya no tenían a sus dioses. La Señora de los Remedios en México también, especialmente era venerada por los españoles, pero fue invocada en medio de una epidemia en 1576. Una epidemia que acabó con 2 millones de indios. Y como la epidemia no cedía, se decidió llevar una imagen desde su santuario en España hasta el pueblo de los Remedios en México. Los ruegos fueron escuchados y la estación de lluvias llegó y de pronto se terminó la peste con la estación de lluvias. También algunos santos salieron beneficiados como San Rafael Arcángel, San Lorenzo, San Carlos Borromeo, San Cosme, San Damián, San Roque y otros que eran intercesores por la salud de los indígenas. Fíjense, triplemente atacados por el conquistador, por la enfermedad, por el hambre. Todavía hay españoles que se atreven a decir, no, nosotros fuimos en buena onda a ayudarlos. ¿Cómo creen? Ni ustedes se lo creen. De acuerdo al relato indígena, nadie podía moverse, ni acostarse, ni caminar, por las infecciones, en este caso por la viruela, ¿no? No podían ni caminar, ni moverse, ni acostarse, ni ayudarse, ni auxiliarse unos a otros. Y para colmo, después de que lograron sobrevivir, vino el hambre en muchos de ellos. Y con el hambre, las circunstancias insalubres de convivir con cadáveres que no eran retirados a tiempo y otras enfermedades terribles como el tifo y el cólera. Es algo horrible, amigos. Yo no me río de burla, me río de nervios, o sea, para no llorar. Porque ver que todo esto pasó en este país, en esta ciudad donde estoy viviendo, precisamente en esta zona donde estoy yo viviendo, ¿no? Y qué triste que pasen esas cosas. Y por eso es el terror, o sea, el terror va más allá de tener miedo, amigos. El terror llega a un punto en que te hace llorar, o sea, te confronta a una situación inimaginable que no tiene control. Eso es terror. Estar en medio de una epidemia. Comprender
que la gente está muriendo y que es lo único que puedes comprender. Porque en esa época pues no había explicación de lo que pasaba, una manipulación mediática, que la Virgen, que porque eran malos, que porque eran buenos, que porque eran indígenas, que porque los odiaban. Muchos decían, y los astrólogos indígenas decían que fue por unos fenómenos celestiales. Por ejemplo, pasó como un cometa y dicen que el cometa ocasionó esta infección, ¿no? Miles de campesinos que tenían que ser retirados de sus labores. ¿Por qué? Pues porque se morían, ¿eh? No crean que porque se enfermaban y los cuidaban, no, se morían trabajando. Mucha gente piensa que el cocolistli pudo haber sido tifo exantemático. Hay algunas evidencias de que sí hubo tifo, pero de igual manera, aunque el tifo es ocasionado por una rickettsia, que es una bacteria muy muy fuerte, eh, no se puede llegar a una conclusión exacta. Porque no cuadra, ahora sí que la manera en que se desarrolla el tifo como la manera en que se desarrolló el cocolistli, no se parecen. El tifo es una enfermedad móvil que sigue al hombre en sus viajes, acampa en los lugares donde se acuesta, ahí está pegada, en los hospitales, surge cuando hay crisis. Incluso en algunos campos de concentración muchos murieron de tifo. Y pues le echaron la culpa al tifo, porque el tifo además tiene muchos síntomas que se pueden parecer a muchas enfermedades. Pero uno de los principales síntomas y características es la sangre podrida. Es el hígado a reventar. O sea, jamás se había visto eso en una enfermedad, que el hígado se inflame de tal grado y que además esté como fibroso, ¿no? Súper grueso. Una enfermedad muy grave. Sus causas, la manera en que se diseminó, todo era conocido. Sin embargo, no estaba preparado para toda esta situación. Insalubridad que no existía en México hasta que llegaron los españoles, por la pobreza a la que nos sometieron. Había una sequía, no sabemos si eso también pudo haberlo ocasionado. Las prácticas médicas nuevas, porque aquí había prácticas relacionadas a las hierbas, relacionadas a cuestiones naturales. Los españoles llegaron con sus propias ideas locas. Y todo esto cambió y nos confrontó a una peste hace 400 años que surgió aquí en México, llamada cocolistli, una terrible enfermedad que junto con la viruela y el sarampión atacó a los indígenas, una fiebre hemorrágica de origen desconocido. Fiebre, a ver, quiero que estas palabras les hagan eco en la cabeza. Fiebre hemorrágica hace 400 años en la Ciudad de México. Ocasionó una epidemia terrible, fuerte, jamás vista. Una epidemia en Tenochtitlan, peor que la epidemia de viruela de 1519. Peor. Una catástrofe demográfica. Y esta cochinada, el cocolistli, sea virus, sea bacteria, yo creo que era un virus, está dentro de la tierra de esta ciudad, escondido en algún recoveco, esperando el momento exacto. Esta espantosa epidemia que afligió a la colonia en 1576 y 1577. Un gran número de víctimas. Con saña azotó al país. Faltaban sepulturas para los muertos, aunque se hayan abierto grandes zanjas en los templos y en los cementerios. Esa enfermedad aún está aquí. Y de acuerdo al comportamiento de los virus, y de las bacterias y de las enfermedades como tal, puede volver a surgir. Seguramente bajo una crisis en la cual no haya suficiente agua, en la cual haya una situación, porque recuerden que las pulgas se le suben al perro más flaco, entonces cuando flaquee México nuevamente, como todas las naciones, como todos los países que sufren algún estrago, por así decirlo, natural, una sequía o algo, no lo duden, amigos, que el cocolistli puede volver a asomarse. Y el cocolistli, de acuerdo a las descripciones realizadas por los protomédicos de la Nueva España, consiste en fiebres altas, fuertes dolores de cabeza, un vértigo muy grave, lengua seca y negra, orina negra o verdosa, dolor de estómago, delirio, convulsión, diarrea de sangre, abscesos detrás de las orejas, abscesos grandes, monstruosos, hemorragias abundantes de nariz y oídos, y la sangre negra podrida, y la muerte al cabo de 3 o 4 días. En necropsias realizadas a los enfermos se vio agrandamiento y endurecimiento del hígado a una manera monstruosa, hemorragia en los pulmones y esplenomegalia. No hay nada parecido.
Y también dicen que a los 2 días la gente se tornaba loca. O sea que también le ocasionaba un daño en el sistema neurológico. Una muerte dolorosa pero rápida. Y aproximadamente del 100% de los enfermos, 90% morían después de 5 o 6 días. Para los indígenas, el padecer esta enfermedad era inevitablemente morirse, y les daba principalmente a los jóvenes. Los ancianos habitualmente lograban defenderse y no morían. Como ven, es algo increíble que esto haya pasado aquí en México y que pueda volver a pasar. Entonces cuídense, amigos, siempre tengan un control de su salud a través de la limpieza. Hay mucha gente muy sucia que le gusta andar que no ha barrido abajo de su cama por años. Que le gusta andar así en la cochinada, que se meten ratones a su casa. Acuérdense que los ratones son los principales vectores de enfermedades. Ellos llevan muchas enfermedades. Entonces, ten precaución, ten limpia tu casa, mueve tus muebles, hierve el agua que tomas, cose tus alimentos, no comas en la calle, porque te reitero, el cocolistli, así como miles y millones de mexicanos que viven en esta zona, por ahí anda. Así como el guaranito anda por ahí, también en la selva. Así como el ébola andaba también en África y de pronto ¡zas! Una epidemia. Así como la influenza, que por muchos años no ocasionó una epidemia mundial de grandes dimensiones, como la gripe porcina. Así por ahí anda el cocolistli. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y es terrible porque es uno de mis grandes miedos. Pero ya me di cuenta, hay algo muy importante. No puedes tener miedo a esto. Tienes que tener precaución, pero nunca vivas con miedo, porque vivir con miedo te ocasiona que no puedas disfrutar tu vida. Pero eso sí, cuídate, limpia, barre, sé ordenado. Las personas limpias padecen menos enfermedades. Y pues estemos listos para cualquier circunstancia y nunca, eso sí es muy importante, nunca les resten importancia a una enfermedad, a una epidemia. O sea, si dicen que hay una epidemia, sí hay. Y seguramente están diciéndote menos de lo que es. Y por último, quiero compartirles una canción infantil, coloquial, que venía en esta revista tan bonita que estaba leyendo de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Un artículo de lo cual yo logré ver alguna información sobre la que las hablé, y fue escrito por Elsa Malvido y Carlos Viesca, y se llama el artículo La epidemia de cocolistli en 1576. Y la canción que les quiero compartir es la siguiente. La muerte siriquisiaca jalando su carretón, parece una sombra flaca bailando en el malecón. Saben que los mexicanos pues celebramos a la muerte. Pues sí, todos vamos a morir, pero por favor, mapaches genomórficos, que enamoramos de Cocolitzin. Eso fue John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete.